Imagina que estás frente a un tribunal. No tienes sangre en tus manos, no se han encontrado monedas robadas en tus bolsillos, y el arma del crimen, si es que existió, ha desaparecido hace tiempo. En el mundo moderno, un abogado ya estaría frotándose las manos, preparándose para desmantelar la acusación debido a la falta de pruebas directas. Pero no estás en el siglo XXI, sino en Europa durante el periodo del Alto Medioevo. Y aquí las reglas del juego son completamente diferentes. El juez te mira por encima de los pergaminos y hace una única pregunta que hoy parecería absurda. No pregunta, ¿dónde estabas la noche del asesinato? Pregunta, ¿qué dicen de ti los vecinos? Y si la respuesta es silencio, o peor aún, un murmullo de desaprobación, tu destino está prácticamente sellado. En este mundo los rumores no son solo chismes, son pruebas. Un hecho jurídico capaz de enviar a una persona al patíbulo o a la hoguera. Para entender cómo se podía vivir en tal sistema, necesitamos dejar de lado todo lo que sabemos sobre el derecho moderno. Olvida la presunción de inocencia en su forma actual. Olvida la pericia imparcial. Nos dirigimos a una época en la que la justicia experimentaba un cambio tectónico, cuyas consecuencias se sienten hasta hoy. Hasta el siglo XII, la justicia europea se basaba en gran medida en la voluntad divina. Si no se podía resolver la disputa entre dos personas, podían someterse a ordalías, una prueba de fuego o agua, o enfrentarse en un duelo judicial. Se creía que Dios no permitiría la perdición del justo. Pero para el siglo XIII, la Iglesia y los gobernantes seculares comprendieron que este sistema era demasiado caótico e ineficaz. La sociedad se estaba volviendo más compleja, las ciudades crecían y se requería un enfoque más racional. Un punto de inflexión fue el Cuarto Concilio Lateranense en 1215. Fue entonces cuando la Iglesia prohibió oficialmente a los sacerdotes participar en las ordalías, cancelando de hecho el juicio de Dios como un procedimiento legítimo. En su lugar, surgió un proceso que los historiadores llaman inquisitorial, del término latino inquisitio, que significa investigación. Suena progresista, ¿verdad? En lugar de una fe ciega en el milagro, ahora el juez debía investigar el caso, buscar la verdad y interrogar a los testigos. Pero esta racionalidad tenía un lado oscuro. Para iniciar una investigación, el juez necesitaba un motivo. En ausencia de policía, cámaras de vigilancia y bases de datos, la única fuente de información se convertía en la sociedad. Así nació un concepto que mantendría a Europa en vilo durante varios siglos. Este es el concepto de fama. La palabra fama se puede traducir como rumor, reputación o gloria pública. En el derecho romano, que se estaba resurgiendo activamente en las universidades medievales, este concepto ya existía, pero fueron los juristas medievales quienes lo convirtieron en un arma temible. La fama se convirtió en una categoría jurídica. Si de una persona se decía que tenía buena fama, incluso con pruebas indirectas se le podía creer en su palabra, permitiéndole presentar un juramento de purificación junto con fiadores. Pero si una persona arrastraba mala fama, se convertía automáticamente en sospechoso. Esto creaba una trampa única. Para convertirse en criminal a los ojos de la ley, no era necesario cometer un delito. Era suficiente comportarse de tal manera que la gente comenzara a murmurar. La mala fama era un motivo suficiente para el arresto y el inicio del interrogatorio. Y dado que la reina de las pruebas en el nuevo sistema se convirtió en la confesión personal del acusado, tener una mala reputación abría al juez el camino para aplicar torturas. La lógica era inquebrantable. Si todos a su alrededor decían que esa persona era culpable, entonces no hay humo sin fuego, y la tarea del juez es sacar la verdad por cualquier medio. Imaginen la vida en un pueblo o una pequeña ciudad de esa época. Es un mundo de total transparencia. Aquí no hay vida privada. Las paredes de las casas son delgadas, las calles son estrechas y la comunidad es cerrada. Todos saben a qué hora te levantas, qué comes en la cena, con qué frecuencia golpeas a tu esposa o reprendes a tu marido, y si vas a la iglesia cada domingo. En tan sociedad, una mirada lanzada en el momento equivocado o una palabra dicha en un arrebato se recuerdan durante décadas. Los historiadores del derecho, que estudian los protocolos judiciales de Francia y Alemania de los siglos XIV y XV, encuentran miles de casos que comenzaban con la frase, tal persona es un conocido hombre malo. Eso era suficiente. La opinión pública reemplazaba al comité de investigación. Los vecinos se convertían simultáneamente en testigos, acusadores y jurados. Pero ¿qué podía activar exactamente este mecanismo? ¿Qué transformaba a un ciudadano común en una persona de mala reputación? A veces eran cosas evidentes,
peleonería, robo, embriaguez. Pero con mucha más frecuencia, el peligro se escondía en zonas de moralidad gris. En cómo te ves, dónde trabajas y cuán parecido eres a los demás. El pensamiento medieval era profundamente simbólico. Lo externo reflejaba lo interno. La deformidad del cuerpo se consideraba un sello del pecado del alma. Una profesión extraña dejaba huella en el carácter. La soledad se percibía como un desafío a la comunidad. En un mundo donde la supervivencia dependía del colectivo, cualquiera que se apartara de la norma se convertía en una amenaza potencial. Este miedo a lo diferente no era simplemente xenofobia, era un mecanismo de defensa de una sociedad que vivía constantemente al borde del hambre, las epidemias y las guerras. Si ocurría una desgracia, había que encontrar rápidamente al culpable para restaurar el equilibrio y calmar la ira de Dios. Y los candidatos para este papel se seleccionaban de antemano. Seguiremos 7 caminos, 7 escenarios de comportamiento o circunstancias de vida que podían convertir a un honesto cristiano en un paria y víctima de la justicia. Veremos cómo hábitos inocentes eran interpretados como complicidad con el diablo y cómo las enfermedades eran vistas como crímenes. No es solo una historia sobre juicios y torturas, es una historia sobre cómo el miedo lleva a las personas a buscar enemigos entre los suyos. Y la primera forma de caer bajo sospecha es la más antigua. Para ello, no es necesario hacer nada, basta con venir de la nada. En un mundo donde cada persona está definida por su lugar en la tierra y sus lazos familiares, la falta de raíces es el primer signo de peligro. Imagina un mapa de la Europa medieval, pero no el político, con las fronteras de los reinos que estamos acostumbrados a ver en los libros de texto. Imagina un mapa de las conexiones humanas. En este mundo, cada persona es un nudo en una densa red. Tú eres el hijo de tal, vasallo de cual, feligrés de tal iglesia, miembro de tal gremio. Estas conexiones no son solo un estatus social, son tu armadura. Garantizan que si te acusan de robar una gallina, 12 vecinos respetables acudirán al tribunal y jurarán que eres una persona honesta. Y ahora imagina que has cortado todos esos hilos. Has salido por las puertas de tu ciudad natal o has dejado la aldea del Señor. Desde ese momento te conviertes en el ser más vulnerable del mundo medieval. Te conviertes en un extraño. En la época del Alto Medioevo, el espacio estaba organizado de manera rígida. Existía el principio, no hay tierra sin señor. Pero también había una ley social no escrita. No hay hombre sin amo. Una persona que no pertenece a nadie, que no rinde cuentas a nadie y que no tiene un hogar permanente, provocaba en los habitantes sedentarios una mezcla de miedo y profunda desconfianza. La situación se complicaba por la forma en que estaba organizada la vida en las comunidades. Una aldea medieval o un pequeño pueblo es un mundo donde las caras no cambian durante años. La aparición de una nueva persona siempre es un evento, y la mayoría de las veces inquietante. ¿Quién es? ¿Por qué ha venido? ¿Qué trae consigo? ¿Noticias, mercancías o la peste? La primera categoría de personas que caían en la zona de riesgo eran aquellos que, aparentemente, debían ser respetados: los peregrinos. Desde el siglo XI, las carreteras de Europa se llenaron de personas con bastones y mochilas, yendo a Santiago de Compostela, Roma o Jerusalén. La Iglesia enseñaba que acoger a un viajero era un acto de bondad, pero en la práctica todo era más complicado. Bajo la capa del peregrino podría esconderse cualquiera. Un fugitivo, escondiéndose de la justicia del condado vecino. Un espía de un feudal hostil, buscando los puntos débiles en la defensa del castillo. O simplemente un vagabundo profesional que utiliza su estatus sagrado para conseguir pan y alojamiento gratis. Los archivos judiciales de Inglaterra y Francia están llenos de casos donde los falsos peregrinos resultaron ser ladrones. Por lo tanto, cuando desaparecía plata en la aldea o ocurría un incendio, los primeros que eran atrapados por los guardias eran precisamente los viajeros que pasaban la noche en la posada o en el vestíbulo de la iglesia. No tenían avalistas locales. Su palabra contra la de un residente local no valía nada. La presunción de culpabilidad funcionaba aquí sin fallos. Si no pertenecías a nadie, significaba que no había nadie para protegerte y, por lo tanto, podías ser castigado para calmar a la comunidad. Una categoría aún más peligrosa eran los mercenarios errantes. La Guerra de los 100 años y numerosos conflictos feudales crearon una enorme masa de personas cuyo único oficio era la guerra. Cuando se firmaba la paz, miles de soldados quedaban sin trabajo. No querían o ya no podían volver al arado. Se agrupaban en bandas que en Francia eran llamadas vagabundos o brigandas.
Pero incluso un exsoldado solitario caminando por el camino en busca de un empleador era una encarnación viva de la amenaza. Estaba armado, sabía cómo matar y no tenía dinero. Para un campesino, encontrarse con tal persona en un camino forestal era una pesadilla. Pero incluso si un soldado así entraba en la ciudad solo para comprar vino, cientos de ojos lo vigilaban. Cualquier pelea borracha en la que participara se convertía instantáneamente en un caso judicial con graves consecuencias. Los jueces locales no se andaban con rodeos con los hombres sin reconocimiento, como se les llamaba en los documentos, es decir, aquellos que no podían nombrar a su señor o avalista. Las horcas a lo largo de los caminos a menudo estaban adornadas precisamente con los cuerpos de tales vagabundos, ejecutados mediante un procedimiento simplificado. Pero no solo se podía sospechar de alguien por llevar armas. La paradoja de la conciencia medieval radicaba en que el peligro también se veía en aquellos que eran ostensiblemente inofensivos: los mendigos, los locos, los artistas itinerantes, los malabaristas. Por un lado, dar limosna a un mendigo era un deber cristiano. Por otro lado, estas personas caían fuera de la jerarquía social. No trabajaban. En el siglo XIV, tras la epidemia de la peste negra, la actitud hacia la mendicidad se endureció drásticamente. La peste diezmó a 1/3 de la población de Europa. Faltaban manos trabajadoras. Reyes como Eduardo III en Inglaterra o Juan el Bueno en Francia promulgaban leyes severas. Cada persona capaz de trabajar debía hacerlo donde vivía, por un salario fijo. Aquel que vagaba por los caminos en busca de un mejor destino o de un amo más generoso se convertía automáticamente en un criminal. La mendicidad comenzó a ser criminalizada. Una persona que caminaba por el camino sin un objetivo claro y sin un permiso del Señor podía ser arrestada, encadenada y marcada con hierro candente. La lógica de las autoridades era simple: si no trabajas, significa que robas. Una persona honesta debe quedarse en casa y trabajar. La ociosidad no se interpretaba como una elección personal, sino como la madre de todos los vicios y el primer paso hacia el crimen. Un miedo especial provocaban aquellos peregrinos cuyo oficio era incomprensible o parecía mágico. Médicos ambulantes, vendedores de reliquias, adivinos. Ellos traían consigo conocimientos del mundo exterior, y el mundo exterior estaba lleno de peligros. Si después de la visita de tal peregrino en la aldea comenzaban a morir los animales o los niños se enfermaban, no había que buscar mucho al culpable. Ya se había ido, pero la persecución podía alcanzarlo en la ciudad vecina. Y entonces el extranjero se convertía en un chivo expiatorio conveniente por todos los males que caían sobre la región. Pero había también otra razón, la más sutil, pero fatal, para la desconfianza hacia los forasteros: barreras lingüísticas. Europa de esa época era un patchwork de dialectos. Un habitante del norte de Francia podía tener dificultades para entender a alguien del sur. Una persona del condado vecino podía hablar con un acento que a los locales les parecía gracioso o siniestro. En momentos de crisis, espionaje o guerras religiosas, ese acento podía convertirse en una sentencia de muerte. El habla ajena se percibía como un signo de un alma extraña, posiblemente impura. La maquinaria judicial funcionaba de tal manera que era casi imposible para un extraño demostrar su inocencia. El principal medio de defensa en el tribunal era un procedimiento llamado juramento de purificación. El acusado debía encontrar un número determinado de personas, generalmente 12, que juraran no que él no había cometido el crimen, sino que su propio juramento era creíble. Pero, ¿dónde podía un extraño encontrar 12 fiadores en una ciudad donde no conocía a nadie? El círculo se cerraba. La falta de conexiones hacía que la defensa fuera imposible. Y, sin embargo, incluso en este mundo duro, había una diferencia entre el extraño que venía y se iba, y aquel que intentaba establecerse. Si un forastero compraba una casa, se unía a un gremio y, lo más importante, se casaba con una local. Después de 10 o 20 años podía convertirse en uno más. La sospecha se desvanecía lentamente, con los años, a medida que se formaban nuevas conexiones. Pero había personas que no podían deshacerse de la sospecha, incluso si habían vivido en un lugar durante generaciones. No necesitaban venir de lejos o hablar otro idioma. La razón de su marginación siempre estaba con ellos, a la vista de todos. Estaba en su carne. La segunda forma de convertirse en un paria sin culpa alguna era tener un cuerpo que se diferenciara de los demás. La enfermedad en la Edad Media no era solo un hecho médico, era un mensaje. Y la gente intentaba leer ese mensaje mucho antes de que un médico diera un diagnóstico. Si tu rostro estaba marcado con el sello de una dolencia, significaba que Dios te había señalado por alguna razón. En el mundo moderno, estamos acostumbrados a pensar que la enfermedad es un accidente.
Un virus, un fallo genético, una lesión accidental. Esto provoca compasión, el deseo de ayudar y curar. Pero en la Europa medieval, la visión del cuerpo humano era fundamentalmente diferente. El cuerpo se consideraba un recipiente del alma, y si este recipiente tenía un defecto exterior, significaba que su contenido también se había echado a perder. La deformidad externa o la enfermedad no se percibían como un problema médico, sino como un juicio ético. Tu piel podía testificar en tu contra en un juicio más fuerte que cualquier delator. En la base de esto estaba una antigua idea, refractada a través de la dogmática cristiana. Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿de dónde provienen las deformaciones? ¿De dónde provienen los jorobas, las manchas de nacimiento, las cataratas en los ojos y las llagas en descomposición? La respuesta para el ciudadano medieval era aterradoramente simple. Es el sello del pecado. Ya sea el pecado del propio individuo o el de sus padres. El ejemplo más aterrador y evidente de este sello era la lepra, que conocemos como la enfermedad de la piel. Esta enfermedad ocupaba un lugar único en la mentalidad de la Edad Media. La lepra no se consideraba una enfermedad común, como la fiebre o una fractura. Era un estatus especial que colocaba a la persona fuera de la ley y del mundo de los vivos. Los textos bíblicos llamaban a los leprosos impuros. Esta palabra tenía un sentido no higiénico, sino ritual. Enfermar de lepra significaba haber ofendido a Dios de tal manera que decidió marcarte con un signo especial para que los demás se mantuvieran alejados. Y la sociedad reaccionaba a esto con una precisión burocrática implacable. El proceso de exclusión del leproso de la sociedad era quizás una de las ceremonias más sombrías de la época. Cuando una persona presentaba manchas sospechosas o perdía la sensibilidad en las extremidades, no simplemente la enviaban al hospital. Se le sometía a juicio. Una comisión especial compuesta por médicos, sacerdotes y a veces por leprosos experimentados examinaba al sospechoso. Si se confirmaba el diagnóstico, comenzaba un ritual conocido como entierro en vida. La persona era llevada a la iglesia. Estaba vestida con un sudario, como un difunto. El sacerdote oficiaba una misa de requiem. Los familiares lloraban como si se despidieran de un fallecido, porque legalmente así era. Después de la misa, la procesión se dirigía al cementerio. Al enfermo lo colocaban en una tumba abierta o lo obligaban a acostarse en un ataúd, y el sacerdote arrojaba sobre él un puñado de tierra, pronunciando las palabras: «Estás muerto para el mundo, pero vives para Dios». A partir de ese momento, a la persona se le quitaba todo. Perdía el derecho a disponer de sus bienes. Su matrimonio podía ser anulado. No podía ser testigo en un juicio y no podía heredar. Se convertía en un muerto civil. Se le entregaban los atributos de su nuevo y aterrador estatus: una capa gris, guantes, un barril para agua y una matraca o una campanita. Ese sonido, el seco golpeo de la matraca de madera, se convirtió en el símbolo sonoro del horror para toda Europa. Al oírlo, la gente huía o cerraba las contraventanas. Al leproso se le leía una lista de prohibiciones que convertía su vida en una interminable serie de obstáculos. Se prohibía entrar en iglesias, en mercados, en molinos y en panaderías. Se prohibía beber de arroyos y pozos. Se prohibía hablar con personas, estando a favor del viento, para que el aliento contagioso no tocara a los sanos. Se prohibía tocar mercancías en los mostradores. Para eso se entregaba un bastón especial. Pero lo más aterrador de la situación del leproso no era la soledad, sino la constante sospecha de malicia. La sociedad estaba convencida. Aquel a quien Dios había castigado con tal tormento no podía ser bueno. Los leprosos, desterrados a leproserías, asentamientos fuera de las murallas de la ciudad, eran percibidos como una quinta columna, como un ejército del anticristo que anhelaba vengarse de los sanos. Este miedo se desbordó en los monstruosos eventos del verano del año 1321 en Francia y Aragón. Circularon rumores de que los leprosos se habían confabulado para envenenar todos los pozos y fuentes en el mundo cristiano, con el fin de contagiar y destruir a las personas sanas. Se afirmaba que detrás de esta conspiración estaban los judíos y los gobernantes musulmanes de Granada. Comenzó una histeria masiva. Se asaltaron los leprosarios. Se torturó a los enfermos, obligándolos a confesar la elaboración de polvos venenosos a partir de sangre humana, orina y hierbas. Cientos de personas, ya castigadas por el destino, fueron quemadas vivas. Este fue uno de los primeros ejemplos en la historia en que una enfermedad física se convirtió en motivo de acusación de una conspiración política global. Pero la lepra era solo la punta del iceberg. Cualquier desviación de la norma física despertaba sospechas.
En una época en que la fisiognomía se consideraba una ciencia seria, el rostro de una persona se leía como un libro abierto. La belleza era sinónimo de bondad, la deformidad sinónimo de maldad. Este concepto, que tiene raíces en la antigüedad, adquirió nueva fuerza en la Edad Media. Los jorobados, los cojos, las personas con labio leporino o cejas unidas provocaban una desconfianza instintiva. Se creía que el diablo marcaba a sus siervos. Si una persona nacía con una deformidad, significaba que había sido concebida en pecado. Por ejemplo, durante el ayuno o una festividad religiosa, cuando la cercanía conyugal está prohibida. El mero hecho de su existencia era una prueba de la violación de la ley divina. Cualquier extrañeza en los ojos provocaba un horror especial. El estrabismo, los ojos de diferentes colores o una mirada demasiado intensa y pesada podían ser motivo de acusación de mal de ojo. La óptica medieval afirmaba que la visión no era un proceso pasivo de percepción de la luz, sino una acción activa. Se creía que de los ojos emanaban rayos invisibles que palpaban los objetos. Si el alma de una persona era oscura o envidiosa, esos rayos podían ser venenosos. El quote, 5, no era una metáfora, sino una realidad física para las personas de esa época. Si un niño se enfermaba en el pueblo o si una vaca dejaba de dar leche, se buscaba al culpable entre aquellos que habían mirado al afectado el día anterior. Y si entre los vecinos había alguien con una catarata en el ojo o estrabismo, la sospecha recaía sobre él de inmediato. No necesitaba hacer nada, ni pronunciar conjuros. Era suficiente con simplemente mirar. Incluso las inofensivas manchas de nacimiento podían convertirse en una sentencia de muerte, especialmente hacia el final de la Edad Media, cuando comenzó la caza de brujas. Los inquisidores y jueces seculares buscaban en el cuerpo de los sospechosos quote 6, áreas de piel que no sentían dolor. Una mancha de nacimiento, una verruga o una cicatriz podían ser declaradas como el lugar donde Satanás había besado a su adepto. Las personas eran pinchadas con agujas directamente en la sala del tribunal, y si la persona, por miedo o shock, no gritaba, o si de la herida no brotaba sangre, esto se consideraba una prueba de culpabilidad. La discapacidad tampoco generaba la compasión que hoy en día consideramos normal. En las novelas y leyendas de caballería, los villanos a menudo eran físicamente imperfectos. Un herrero cojo, un bandido tuerto, un consejero jorobado. La cultura programaba a las personas para ver en la deficiencia física un signo de astucia y maldad. Se creía que la naturaleza, al privar a una persona de un cuerpo sano, compensaba esto con una mente astuta y vengativa. Así, una persona con un defecto físico caía en un círculo vicioso. La sociedad lo rechazaba, esperando de él deslealtad. Una persona amargada por el aislamiento realmente podía volverse antisocial y agresiva, lo que solo confirmaba las sospechas iniciales de la multitud. Así resultaba que tu cuerpo era tu destino. No podías cambiarlo, no podías esconderlo. Si eras sano y hermoso, tenías una oportunidad de obtener una quote, 7, Pero si la naturaleza te jugó una mala pasada, ya estabas bajo sospecha. Tenías que esforzarte el doble para demostrar tu integridad. Sin embargo, incluso un cuerpo perfecto y un rostro angelical no garantizaban seguridad. Si la apariencia era impecable, la mirada del inquisidor o del vecino sospechoso se dirigía a lo que estabas haciendo. Existían profesiones que alimentaban a una persona, pero al mismo tiempo la convertían en un paria. Y esta es la tercera forma de convertirse en sospechoso: elegir el oficio equivocado. Si piensas que el trabajo es una forma de ganarse el respeto de la sociedad, en la Edad Media podrías estar muy equivocado. Existía toda una lista de profesiones que generaban dinero, eran vitales para la ciudad, pero al mismo tiempo marcaban a la persona con el estigma de impuro o sospechoso. Estas personas no necesitaban cometer crímenes. Su trabajo diario se consideraba en sí mismo un estado liminal entre el mundo de los hombres y el mundo de las fuerzas oscuras. En la cima de esta lista de sospechosos se encontraba la persona sin la cual nadie podría hornear pan: el molinero. A nuestros ojos, un viejo molino de agua es una imagen romántica. El chirrido de la rueda, el ruido del agua, el olor de la harina. Pero para el campesino medieval, el molino era un lugar de horror místico y constante tensión económica. En primer lugar, el molinero siempre vivía a las afueras.
Los molinos se construían junto al río o en una colina abierta y ventosa, lejos del pueblo. Esto significa que el molinero vivía fuera del control directo de los vecinos. Nadie veía lo que hacía por las noches, y por las noches en el molino ocurrían cosas extrañas. Allí retumbaban los mecanismos. Para una persona acostumbrada al silencio de los campos, el molino era una máquina infernal. Era el único mecanismo complejo con el que se encontraba el campesino. Las enormes piedras de moler giraban con una fuerza monstruosa, el suelo temblaba, había un zumbido constante. Parecía que controlar tal poder solo podía hacerse con magia. No es de extrañar que en el folclore de casi todos los pueblos europeos, el molinero a menudo hace un pacto con el diablo para que la rueda gire incluso en épocas de sequía. O peor aún, él mismo es un hechicero. En segundo lugar, se sospechaba del molinero por robo, y aquí las sospechas eran bastante terrenales. El campesino traía el grano y recibía harina, pero ¿cuánta harina salió realmente del grano? Comprobarlo era imposible. En el proceso de molienda, parte de la harina se dispersaba en polvo. Parte permanecía en las piedras de moler. Los campesinos estaban convencidos. El molinero roba su cosecha. Existía incluso un dicho. Decir que el molinero es honesto es lo mismo que decir que el diablo es santo. Esta desconfianza se consolidaba legalmente. En algunas regiones de Alemania se prohibía a los molineros ser tutores de huérfanos, ya que se consideraba que su naturaleza era propensa al engaño. Sus testimonios en el tribunal pesaban menos que las palabras de los agricultores. El molinero era un extraño rico, necesario, pero despreciado, que había sometido a su voluntad el elemento del agua o del viento, aquello que por derecho solo pertenece a Dios. La segunda profesión que generaba una profunda sospecha estaba relacionada con una soledad aún mayor: el pastor. Parecería la profesión más bíblica, pero en realidad los pastores eran marginados. Vivían meses en las montañas o en pastizales lejanos, lejos de la iglesia y del sonido de las campanas. Se perdían las misas dominicales, no se confesaban ni recibían la comunión. Desde la perspectiva del piadoso ciudadano, el pastor se volvía salvaje y se convertía en un semipagano. Al estar constantemente en la naturaleza, los pastores realmente sabían lo que otros no sabían. Conocían los comportamientos de los animales, sabían de hierbas medicinales y venenosas, y podían predecir el clima por las estrellas y el vuelo de las aves. Para el campesino sin educación, esta observación parecía magia. Si en la aldea comenzaba una mortandad de ganado, a menudo se culpaba al pastor que pasaba. Supuestamente, había echado el mal de ojo al rebaño o había lanzado un hechizo para que sus propias ovejas estuvieran más sanas. Durante los procesos de brujería de los siglos XVI y XVII, los pastores constituían un porcentaje significativo de los hombres acusados. Se les acusaba de bautizar ranas, de enviar lobos a los rebaños de dueños indeseables y de comunicarse con demonios en cuevas montañosas. Sus conocimientos, necesarios para sobrevivir en la naturaleza salvaje, eran interpretados en la sala del tribunal como pruebas de conexión con el diablo. Pero había un grupo de profesiones cuyos representantes eran oficialmente rechazados. En las tierras alemanas se les llamaba personas deshonestas. Esto no significaba que fueran mentirosos. Significaba que carecían de honor, de estatus social. A ellos pertenecían los carniceros, los limpiadores de excrementos, los enterradores y, por supuesto, los verdugos. El verdugo es la figura más paradójica de la Edad Media. Era un sirviente de la ley, la mano de la justicia. Sin él, el sistema no podía funcionar. Pero al mismo tiempo, era intocable en el sentido más literal de la palabra. Se creía que el contacto con el verdugo contaminaba. Si el verdugo entraba en una taberna, debía sentarse en una mesa aparte. A menudo se clavaba una jarra a la pata de la mesa para que nadie más bebiera accidentalmente de ella. Los verdugos y los carniceros vivían en casas separadas, a menudo fuera de las murallas de la ciudad o cerca de la horca. Se les prohibía entrar en la iglesia junto con los demás, debían permanecer en el vestíbulo o tenían su propio lugar en el rincón más oscuro. Sus hijos solo podían casarse con las hijas de otros verdugos o carniceros, creando así verdaderas dinastías de rechazados. ¿Por qué se les temía tanto? No se trataba solo de la muerte, se trataba del contacto con lo impuro. Los carniceros desollaban a los animales caídos, manipulaban los cadáveres de los animales. Los verdugos torturaban a las personas, tocaban los cuerpos sin vida de los criminales. En la conciencia medieval, la muerte y la descomposición eran sustancias contagiosas.
Quien toca la muerte se convierte en su portador. Pero aquí hay un giro sorprendente. Precisamente porque estas personas eran impuras y peligrosas, se les consideraba poseedores de un poder secreto. No solo se acudía a los verdugos para presenciar la ejecución, también se les visitaba para curarse. El verdugo, que regularmente rompía huesos en la rueda y cortaba cabezas, conocía perfectamente la anatomía. Mejor que muchos doctores universitarios que solo estudiaban medicina a través de los libros de los antiguos griegos. Los verdugos sabían reducir luxaciones y tratar fracturas. Pero la gente también acudía a ellos en busca de remedios más oscuros. Existía la creencia de que las partes del cuerpo de un criminal ejecutado poseían un poderoso poder mágico, porque había muerto de manera violenta, en la plenitud de su vida, y su energía vital no había tenido tiempo de agotarse. La cuerda del horcado, las astillas del patíbulo, la grasa humana, todo esto se podía comprar al verdugo de manera clandestina. Esto creaba una situación esquizofrénica. Durante el día, los ciudadanos evitaban al verdugo en la calle, temiendo contaminarse, mientras que por la noche llamaban a su puerta, suplicando que les vendiera un amuleto para el dolor de muelas o la impotencia. La desconfianza hacia estos profesionales era absoluta. Si ocurría algo inexplicable en la ciudad, la desaparición de un niño o la profanación de una tumba, los primeros en ser investigados eran los indeseables. No necesitaban coartadas. Su culpabilidad se asumía por defecto, basándose en su oficio. Había otros grupos de riesgo menos obvios. Por ejemplo, los taberneros. La iglesia odiaba las tabernas, llamándolas iglesias del diablo. Allí se jugaba, se blasfemaba y se bebía. Se sospechaba que el tabernero emborrachaba a los cristianos, diluía el vino con agua y albergaba a ladrones. O los farmacéuticos y comerciantes de especias. Vendía sustancias que podían curar o matar. La línea entre un farmacéutico y un envenenador, a los ojos de los vecinos, era más delgada que un cabello. Así, al elegir una profesión, el hombre medieval también elegía su reputación. Al convertirse en molinero, aceptaba ser llamado ladrón. Al convertirse en verdugo, condenaba a sus hijos al aislamiento. Pero incluso si eras un simple artesano, un tejedor o un herrero, y no tenías relación con la muerte o la magia, aún así no estabas a salvo. Porque la cuarta forma de convertirse en sospechoso no dependía de quién eras. Dependía de lo que se decía de ti. Pasamos al arma más temible de la sociedad medieval, el mecanismo de los chismes. Estamos acostumbrados a la frase, el perro ladra, la caravana avanza. En nuestra comprensión, los chismes son un ruido de fondo desagradable, pero seguro. Lo máximo que puede amenazar una mala reputación hoy en día son las miradas de reojo de los colegas o los comentarios desagradables en las redes sociales. Pero en una ciudad o pueblo medieval, el chisme no eran solo palabras. Era un acto jurídico, el inicio de un proceso penal y a menudo una sentencia de muerte. La cuarta y quizás la forma más común de caer en las garras de la justicia era convertirse en el héroe de los rumores. Para entender la mecánica de este proceso es necesario recordar la acústica de la vida medieval. Era un mundo sin privacidad. Las casas estaban construidas una al lado de la otra, las paredes eran delgadas y las ventanas se mantenían abiertas en verano. Cualquier disputa familiar, cualquier sonido de platos rotos o gritos se convertían en patrimonio de la calle. La vida transcurría a la vista de todos. Las mujeres lavaban la ropa en un río, horneaban pan en un horno comunitario, sacaban agua de un pozo. Estos lugares, el pozo, el molino, el atrio de la iglesia, no eran solo puntos de encuentro, sino verdaderas bolsas de información. Aquí se formaba lo que se conoce como la fama pública, y esta fama tenía fuerza como prueba en el tribunal. En el siglo XIII los juristas formularon el principio. El juez no está obligado a esperar a que la víctima se presente con una denuncia. El juez tiene derecho a iniciar un caso basándose en el clamor, el ruido o grito público. Si se dice de una persona que es ladrón, adúltero o hereje, el juez está obligado a intervenir porque tal rumor ofende el oído del Señor y perturba la paz de la comunidad. Esto creaba un terreno fértil para saldar cuentas. Imagina que te has peleado con un vecino por la línea de la propiedad o por quien dejó que su cerdo se comiera tu repollo. Tu vecino no va al tribunal porque no tiene pruebas de tu culpabilidad. En lugar de eso, comienza a destruir metódicamente su reputación. Susurra en el mercado que en su casa se oyen ruidos extraños por la noche, o que se ha enriquecido demasiado rápido. El rumor se propaga de casa en casa, acumulando detalles. En un mes ya no es un chisme, sino una opinión general.
Y es entonces cuando entran en juego los mecanismos oficiales. La Iglesia creó el instituto de los llamados testigos sinodales. Cuando el obispo recorría sus dominios, convocaba de cada parroquia a varios hombres respetables, generalmente 7, y bajo la amenaza de excomunión les exigía que nombraran a aquellos que se comportaban de manera sospechosa. Estas personas estaban obligadas a delatar. No tenían que probar la culpabilidad. Su tarea era simplemente informar sobre los rumores. Se dice que tal persona no cumple con los ayunos. Eso era suficiente. La persona mencionada en el informe de los testigos sinodales caía en el estatus de infamia, deshonrada. Esta marca legal lo cambiaba todo. Si una persona de buena reputación era acusada de un crimen, podía ser liberada bajo fianza o bajo palabra de honor. A una persona de mala reputación se le encarcelaba de inmediato. A una persona de buena reputación se le aplicaban torturas solo en casos excepcionales, cuando había pruebas contundentes. A una persona de mala reputación se le podía torturar simplemente para confirmar los rumores. Lo más aterrador de este sistema era que la fuente del rumor inicial a menudo permanecía anónima. En los procesos de la Inquisición, los nombres de los testigos de la acusación podían ser ocultados al acusado, supuestamente para su seguridad. Te encontrabas ante los jueces sabiendo que alguien te había llamado hereje o brujo, pero no sabías quién. No podías demostrar que ese testigo era tu peor enemigo, que solo quería quitarte tu casa. La lógica de los jueces era implacable. No hay humo sin fuego. Se creía que la voz del pueblo era, en cierta medida, la voz de Dios. Si toda una aldea considera a una mujer como bruja, significa que ella ha dado motivos. Incluso si no es bruja, es culpable de haberse comportado de tal manera que la gente pensó mal de ella. Ella llevó a sus cercanos a la tentación del juicio. Especialmente vulnerables ante el mecanismo de los chismes eran aquellos que, por su carácter, eran conflictivos. Vecinos quejumbrosos, comerciantes ruidosos, personas de mal carácter. No eran queridos. Y cuando ocurría una desgracia, la aversión colectiva se cristalizaba instantáneamente en acusaciones. Los historiadores han estudiado cientos de protocolos de juicios por brujería y han descubierto un patrón aterrador. Muy a menudo, entre el primer chisme, ella debe ser bruja, y el arresto oficial pasaban años, a veces décadas. La comunidad toleraba a la anciana sospechosa o al ermitaño hasta que ocurría una crisis, una granizada, una epidemia o un conflicto personal con alguien influyente. Entonces, los viejos chismes eran extraídos de la memoria como un expediente listo. Siempre supimos que había algo raro en ella. Hace 20 años miró extrañamente a mi ternero. También había un lado opuesto. El miedo a los chismes hacía que la gente fuera conformista. No se podía destacar. No se podía ser demasiado rico. Pensarían que encontró un tesoro con la ayuda de demonios. No se podía ser demasiado pobre. Sospecharían de robo. No se podía ser demasiado alegre. Lo considerarían un libertino. La reputación era el único capital que importaba. La pérdida de honor, difamación, era más aterradora que la pérdida de dinero. Si te reconocían oficialmente como una persona de mala fama, perdías el derecho a ser testigo en un juicio, el derecho a ocupar cargos municipales y a veces incluso el derecho a alegar bienes. Te convertías en un cadáver social incluso antes de ser ejecutado físicamente. En este mundo, el silencio era oro, pero también podía ser peligroso. Si escuchabas a alguien blasfemar o expresar pensamientos extraños y no lo denunciabas, te convertías en cómplice. El silencio se interpretaba como consentimiento. Esto generaba una atmósfera de delación total. La gente se apresuraba a acusar a su vecino primero, para desviar la sospecha de sí mismos. Así, el chisme se convertía en un mecanismo autoalimentado de terror. Nacía del miedo y generaba aún más miedo. Pero si el chisme cotidiano se refería a robos, adulterios o pequeños actos de vandalismo, existía un tipo de rumores que conducía directamente a la hoguera. Eran rumores sobre en qué creías. La quinta forma de convertirse en víctima sin pruebas era manifestar disidencia. Y el paradoja era que, a veces, para ser acusado de herejía, bastaba con ser un cristiano demasiado bueno. Hemos llegado a la trampa más sutil y engañosa del mundo medieval. Si los métodos anteriores para suscitar sospechas estaban relacionados con quién eres, forastero, lisiado o carnicero, este método está relacionado con lo que piensas. En la sociedad moderna, la libertad de conciencia es un valor fundamental.
Puedes creer en cualquier dios o no creer en ninguno. Puedes leer cualquier libro y discutir conceptos filosóficos en la cocina. En la Edad Media tal lujo no existía. La Iglesia tenía el monopolio de la verdad. Pero el paradoja era que convertirse en hereje, es decir, en un criminal contra la fe, no era un riesgo para quien negaba a Dios, sino para quien creía en él con demasiada devoción. La quinta forma de acabar en las mazmorras de la Inquisición era ser un cristiano demasiado bueno. Imagina una parroquia europea típica del siglo XIII. El sacerdote local puede ser una persona pecadora, le gusta beber, a veces vive en concubinato con una mujer, cobra de más por los bautismos y no se esfuerza demasiado en sus sermones. Los feligreses lo ven, murmuran, pero lo toleran. Esa es la norma. Y de repente, en la comunidad aparece una persona que se comporta de manera diferente. No bebe, no blasfema, reparte sus bienes a los pobres. Conoce el Evangelio de memoria y está listo para citarlo en cada esquina. Aparentemente tenemos ante nosotros a un santo, pero para el inquisidor, tal persona es un trapo rojo. Este es el retrato clásico de un valdense o cátaro. La herejía en la Edad Media no es satanismo ni ateísmo. Es un intento de regresar a la simplicidad evangélica eludiendo a la Iglesia oficial. Los herejes a menudo eran moralmente impecables, y eso es lo que los hacía peligrosos. Su rectitud era un reproche para el clero corrupto. Por lo tanto, la excesiva piedad, especialmente si se manifestaba en un simple laico sin orden sagrado, no provocaba admiración, sino sospecha. No necesitabas predicar en la plaza para atraer la atención. Un aso detalle era suficiente. Por ejemplo, la negativa a prestar un juramento. La justicia medieval y las relaciones comerciales se sostenían en el juramento. El testigo juraba sobre la Biblia decir la verdad. El comerciante juraba sobre la calidad del producto. El vasallo juraba lealtad al Señor. Pero en el Evangelio se dice, no jures en absoluto. Muchos disidentes religiosos tomaron esta prohibición de manera literal. Y ahí estás, en un tribunal por un pequeño caso de una gallina desaparecida. El juez te pide que jures sobre el Evangelio. Te niegas, citando las palabras de Cristo. En ese momento, el caso de la gallina se olvida. El juez entiende. Frente a él, probablemente hay un hereje. Tu negativa a un procedimiento legal rutinario se interpreta como un signo de pertenencia a una secta secreta. Tú mismo te has dibujado un blanco en la frente. La segunda circunstancia agravante en este punto era la alfabetización. Para un campesino o un simple artesano, saber leer era una habilidad no obligatoria e incluso sospechosa. ¿Para qué leer si hay un sacerdote que lo cuenta todo? Si en tu casa encontraban un libro, y no era un libro de oraciones, sino una traducción de las escrituras a la lengua vernácula, francés, alemán o inglés, tu destino pendía de un hilo. La Iglesia creía que solo los teólogos especialmente entrenados podían interpretar la Biblia. Una persona común, leyendo textos complejos sin guía, inevitablemente caería en el error. Poseer un libro se consideraba como poseer un arma. Los círculos secretos, donde la gente se reunía por las noches para leer y discutir las escrituras, eran equiparados a conspiradores. Los vecinos que escuchaban la lectura a través de la pared denunciaban no por malicia, sino por miedo. Temían que la herejía, como una plaga, infectara toda la casa y atrajera la ira de Dios sobre toda la calle. Pero la sospecha no solo se despertaba por la actividad social, sino también por su completa oposición, el aislamiento. El hombre medieval es un ser colectivo. Ora en la iglesia con todos, trabaja en el campo con todos, celebra con todos. El deseo de separarse, de cerrarse, de vivir como un ermitaño, se percibía como un desafío. Por supuesto existían eremitas oficiales que habían recibido la bendición del obispo. Pero si una persona decidía simplemente vivir sola, en una cabaña en el bosque o al borde del pueblo, sin optar por la vida monástica, surgía la pregunta: ¿con quién se comunica en esta soledad? La lógica era simple. Una persona no puede estar sola. Si no está con la gente y no está con Dios, a través de la iglesia, entonces está con el diablo. El diablo ama a los solitarios. Se acerca a aquellos que se han separado del rebaño. Una categoría de riesgo especial eran las mujeres que elegían el camino de la piedad fuera de los muros del monasterio. Se les llamaba beguinas. Estas mujeres vivían en comunidades, trabajaban, oraban, pero no hacían votos eternos. Su independencia, su rechazo al matrimonio y a la vida monástica clásica irritaban a las autoridades eclesiásticas. En el siglo XIV, muchas comunidades de beguinas fueron declaradas focos de herejía del espíritu libre.
Su experiencia mística, sus visiones y éxtasis, que antes podían considerarse signos de santidad, ahora eran examinados bajo el microscopio de los inquisidores. ¿Cómo identificaba la Inquisición los crímenes de pensamiento? Tenían manuales elaborados. El famoso inquisidor Bernard Guy, a principios del siglo XIV, escribió una guía práctica para sus colegas. Allí se detallaba cómo distinguir al verdadero creyente del impostor. Era un verdadero duelo psicológico. El inquisidor sabía que los herejes sabían evadir respuestas. Por ejemplo, ante la pregunta, ¿crees que el matrimonio es un sacramento?, el sospechoso podía responder de manera evasiva. Por lo tanto, las preguntas se formulaban como trampas. El inquisidor podría preguntar, ¿crees que en el sacramento de la comunión el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, incluso si el sacerdote que oficia es un pecador? Este era un momento clave. La doctrina católica sostiene que la fuerza del sacramento no depende de la persona del sacerdote. Los herejes, en cambio, creían que un sacerdote pecador no podía realizar sacramentos. Si el interrogado comenzaba a titubear o decía no, la trampa se cerraba. El peligro radicaba en que cualquier persona pensante que simplemente se hiciera preguntas podía caer bajo esta sospecha. ¿Y por qué nuestro obispo lleva anillos de oro, si Cristo andaba descalzo? Una pregunta así, hecha en una taberna, podría costarte la vida. Criticar la riqueza de la Iglesia era la forma más segura de ser considerado hereje. La risa también podía ser peligrosa. Las bromas sobre los santos, sobre las peregrinaciones o las reliquias eran parte de la cultura popular, pero en periodos de intensificación de la lucha contra la herejía se convertían en pruebas. La línea entre el humor burdo y la blasfemia era difusa y dependía únicamente del estado de ánimo del juez. La disidencia era más temida que el asesinato. Un asesino destruye el cuerpo, mientras que un hereje destruye las almas, seduciéndolas con enseñanzas falsas. Por lo tanto, no había compasión por los disidentes. Si un hereje se arrepentía, podía ser perdonado la primera vez, obligándolo a llevar cruces amarillas de deshonra en su ropa toda su vida. Pero si recaía de nuevo, era el final. A los reincidentes los quemaban. En esta atmósfera de miedo intelectual, la gente aprendía la autocensura. Aprendían a asentir cuando hablaba el sacerdote, incluso si decía tonterías. Aprendían a esconder libros. Aprendían a no destacar por su rectitud. Ser como todos, promedio, moderadamente pecador, comprensible, se convirtió en la mejor estrategia de supervivencia. Pero si se podía renunciar a un libro y morderse la lengua, había un grupo de personas que estaba bajo sospecha no por sus pensamientos, sino por su naturaleza, debido a quienes son por nacimiento. Pasamos al sexto modo, que afectó exactamente a la mitad de la población de Europa, a las mujeres, pero no a todas, sino a aquellas que tenían el poder de dar vida y quitarla, a aquellas que estaban al cuidado del hogar, la cocina y la cuna. Si eres un hombre en la Edad Media, tus riesgos de acabar en la horca generalmente están relacionados con tus acciones. Has robado, matado, traicionado o profesado una fe incorrecta. Pero si eres una mujer, la situación cambia. Puedes convertirte en objeto de caza no por lo que has hecho, sino por lo que puedes hacer, por naturaleza. La sexta y más común forma de alcanzar el estatus de sospechosa pasaba por la vida doméstica habitual, la cocina y el cuidado de los niños. Para entender la magnitud de la amenaza, es necesario reconocer una simple verdad. En la conciencia medieval, la mujer era vista como un ser más susceptible a la influencia del mundo espiritual que el hombre. Se creía que era curiosa, como Eva, charlatana y débil de mente, lo que significaba que el diablo podía engañarla más fácilmente. Pero el principal paradoja radicaba en otra cosa. Las áreas de actividad que tradicionalmente se consideraban femeninas, la cocina, el tratamiento de enfermedades y la asistencia en partos, eran indistinguibles de la magia. Comencemos con la medicina. En las aldeas no había universidades ni médicos titulados. Si un campesino tenía dolor de estómago o una herida infectada, no iba al médico, sino a la curandera local. Generalmente era una mujer mayor, viuda, que conocía las hierbas. Ella daba un té de salvia o aplicaba llantén, pero a menudo susurraba una oración o un conjuro. Para ella todo era un conjunto. La hierba sana el cuerpo, la palabra sana el alma. Mientras el paciente se recuperaba, la curandera era respetada. La llamaban mujer sabia. Pero si ocurría una desgracia, por ejemplo si el enfermo empeoraba y moría, el estatus de esta mujer cambiaba instantáneamente. De sanadora pasaba a ser envenenadora. La línea era microscópica.
Las mismas hierbas que curaban podían también matar. La beladona en pequeñas dosis aliviaba espasmos, en grandes dosis provocaba alucinaciones y muerte. Si la curandera sabía cómo curar, la lógica sugería que también sabía cómo hacer daño. En los archivos judiciales vemos cientos de casos en los que se acusaba a mujeres de maleficium, magia dañina. Y las principales pruebas eran las ollas con hierbas secas y raíces encontradas en su cabaña. Lo que hoy llamaríamos un botiquín, en aquel entonces parecía un arsenal de bruja. Aún más peligrosa era la profesión de partera. Las parteras estaban en la primera línea de la vida y la muerte. La mortalidad infantil era monstruosa. Los partos a menudo terminaban en tragedia, y en esta tragedia había que encontrar un culpable. La Iglesia miraba a las parteras con el más profundo recelo. Se creía que un bebé no bautizado era un manjar para el diablo. Se sospechaba que la partera podía matar al niño intencionadamente para usar su cuerpo en rituales de brujería o dedicar su alma a Satanás en el momento del nacimiento. En el siglo XV, en algunas regiones de Alemania e Inglaterra, se comenzó a exigir a las parteras una licencia. Los obispos las obligaban a prestar un juramento de que no usarían conjuros, no cambiarían a los niños y, lo que era más importante, no enterrarían la placenta y el cordón umbilical en la tierra con fines mágicos. La partera era la única testigo del misterio del nacimiento. Si nacía un niño con deformidades, se susurraba que la partera había cambiado al niño o que había permitido que un incubo se acercara a la madre. La mujer que ayudaba a dar vida caminaba sobre el filo de un cuchillo cada día. Pero la sospecha también se infiltraba en la esfera más banal, la cocina. Cocinar es química, un proceso de transformación de lo crudo a lo cocido. Para el hombre medieval, esto también era una especie de magia. Si a la ama de casa le fallaba la mantequilla una y otra vez, o la leche se cortaba, no se atribuía a la calor o a una mala higiene. Se consideraba un maleficio. Y aquí entraba en juego el mecanismo de la competencia. Si la vaca de la vecina daba mucha leche y la tuya poca, entonces ella robaba la leche de manera mágica. Existía la creencia de que una bruja podía ordeñar el mango de un hacha o una toalla, y de ellos fluiría la leche de la vaca del vecino. Estas acusaciones absurdas, a nuestro parecer, llevaban a verdaderas hogueras. La envidia femenina y las disputas vecinales se convertían en combustible para la maquinaria judicial. Una categoría de riesgo especial eran las viudas y las mujeres solteras. En una sociedad patriarcal, la mujer debía estar bajo el control de un hombre, padre, esposo o hijo. El hombre era responsable de su comportamiento. Una mujer soltera estaba fuera de control. Era de nadie y, por lo tanto, una presa fácil para el diablo. Además, las ancianas solteras a menudo eran pobres, gruñonas y molestas. Iban de casa en casa, pidiendo limosna o pidiendo prestados alimentos. Si se les negaba, podían maldecir o murmurar un hechizo para sí mismas. Si después de eso, la persona que se negó sufría algún infortunio, se enfermaba un cerdo o un niño se caía, la conexión se consideraba probada. Ella me maldijo porque no le di harina. Así, el descontento social se convertía en acusación criminal. La queja se equiparaba a la brujería. A finales del siglo XV, en 1486, dos inquisidores, Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, publicaron el infame libro El martillo de las brujas. Este tratado estableció la base teórica del misoginia. Los autores, utilizando una compleja acrobacia teológica, argumentaban que la propia palabra fémina, mujer, proviene de las palabras fe y minus, menos. Es decir, la mujer es un ser que tiene menos fe. Afirmaban que las mujeres, por su naturaleza, son más lujuriosas, mentirosas y vengativas. Y es a través de estos vicios que el diablo las recluta para su ejército. Este texto se convirtió en un bestseller. Dio instrucciones a los jueces. Busquen a la mujer. Si en la aldea ocurre algo extraño, no es la naturaleza la culpable, sino una bruja concreta. Otro punto aterrador de la acusación era la llamada ligadura, la privación mágica de la fuerza sexual de los hombres. La impotencia no se percibía como un problema médico, sino como el resultado de la brujería. Si el marido no podía cumplir con su deber conyugal, la culpable era la esposa o la amante abandonada, que había atado un nudo. El miedo ante el poder femenino sobre el cuerpo masculino era colosal. Se acusaba a las mujeres de poder robar los órganos masculinos, escondernos en nidos de pájaros o hacernos invisibles.
Esto suena como un delirio de locos, pero las personas confesaban esto bajo tortura. También existía un artículo doméstico, chismes y alteración del orden público. Para las mujeres que hablaban demasiado o discutían con sus maridos, se ideaban castigos humillantes, como la máscara de la vergüenza o freno para la mujer gruñona. Era una construcción de hierro que se colocaba en la cabeza, con un bozal metálico que presionaba la lengua. A veces, el bozal tenía púas. A la mujer con tal máscara se la llevaba por la ciudad para el entretenimiento de la multitud. No era solo un castigo por el ruido, era una demostración de que la palabra femenina era peligrosa y debía ser controlada físicamente. Así, ser mujer en la Baja Edad Media significaba estar en una zona de riesgo constante. Tus conocimientos podían ser declarados brujería. Tu vejez y pobreza, un signo de pacto con el diablo. Tu sexualidad, una trampa de Satanás. Tu lengua, un arma del crimen. A las mujeres no se les perdonaban errores. Si un niño moría, si la comida se echaba a perder, si un hombre se enfermaba, ella era la primera sospechosa. El sistema estaba diseñado de tal manera que cualquier desgracia requería un culpable, y la mujer encajaba perfectamente en ese papel. Era débil legalmente, pero aterradoramente fuerte en el ámbito doméstico. Ella alimentaba, curaba y daba a luz. En manos de quien da vida, siempre se veía la capacidad de quitar esa vida. Pero incluso si eras un hombre, saludable, rico, con buena reputación e impecable fe, aún así no podías dormir tranquilo. Porque existía un último, séptimo factor. No dependía de la persona en absoluto. Era un factor de pura casualidad, cuando la misma naturaleza parecía testificar en tu contra. Y cuando caía granizo del tamaño de un huevo de gallina, alguien tenía que rendir cuentas por ello. Llegamos al último, séptimo círculo de este infierno de sospechas. Y es quizás el más trágico. Porque en los casos anteriores, la persona podía influir de alguna manera en su destino. No abandonar su aldea natal, no pelearse con los vecinos, no destacar por su religiosidad. Pero la séptima forma de convertirse en víctima no dependía en absoluto de la persona. Dependía del cielo. El hombre medieval vivía al aire libre en mucha mayor medida que nosotros. Su vida, su saciedad, su misma existencia pendían de un hilo delgado que podía romperse con una sola lluvia. La cosecha no son solo productos en el supermercado. Es una cuestión de vida o muerte. Si el pan no nace, en invierno la aldea morirá. Y ahora imaginen, el comienzo del siglo XIV. Europa entra en un periodo que los climatólogos más tarde llamarán la pequeña edad de hielo. El clima se deteriora. Los inviernos se vuelven severos, los veranos lluviosos y cortos. El trigo se pudre en la raíz. Los viñedos en Francia se congelan. Llega la gran hambruna. La gente come corteza de árboles, ratas y a veces entre sí. En tal situación, la razón colectiva busca respuesta a una pregunta. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la teología oficial, la respuesta era dura. Es un castigo del Señor por los pecados de toda la humanidad. Para detener las lluvias es necesario arrepentirse, ayunar y organizar procesiones. Pero el arrepentimiento es un camino largo y difícil, y el hambre atormenta en el presente. La psicología de la multitud exige una solución más rápida. Si Dios se ha vuelto hacia otro lado, significa que alguien le ha impedido. Por lo tanto, entre nosotros hay un perjudicador. Así nació una de las acusaciones más peligrosas, la acusación de magia del clima. En la Alta Edad Media, la Iglesia luchaba contra las supersticiones y afirmaba que solo Dios podía controlar el clima. En el siglo IX, el obispo Agobardo de León escribió tratados burlándose de los campesinos que creían que los brujos podían provocar granizo. Pero hacia el siglo XV, el racionalismo de la Iglesia se derrumbó bajo la presión del miedo. Los inquisidores comenzaron a creer que las brujas y los hechiceros eran capaces de cocinar el clima. El mecanismo de surgimiento de la sospecha aquí se basaba en una fatalidad. Supongamos que discutiste con tu vecino junto al pozo. Le gritaste algo malvado, y al día siguiente cayó granizo en su campo. Solo en su campo o en el borde de su aldea. La franja de granizo a menudo es estrecha. Para un meteorólogo moderno, esto es física. Para un campesino medieval es una evidencia. Has maldecido el campo. El granizo golpeó las cosechas precisamente allí donde mirabas. A esas personas se les llamaba tempestarios, los señores de las tormentas. Se creía que hacían un pacto con los demonios del aire. Para invocar una tormenta, supuestamente necesitaban realizar un acto ritual. Agitar el agua en un arroyo con un palo, lanzar un puñado de arena al cielo,
o cocinar en una olla una mezcla repugnante de ranas, huesos y hierbas venenosas. El vapor de esa olla, al elevarse al cielo, supuestamente se convertía en nubes. Cuando sobre la aldea se acumulaban nubes negras de un color inusual, por ejemplo con un tono verdoso que presagiaba granizo, el pánico se apoderaba de todos. La gente sonaba las campanas de la iglesia, ya que se creía que el sonido sagrado ahuyentaba a los demonios. Pero si el sonido no ayudaba y la cosecha se perdía, comenzaba la búsqueda del culpable. Y aquí funcionaba la aterradora lógica de la exclusión. ¿Por qué todas las vacas de la aldea enfermaron y la viuda en el borde del pueblo no? La respuesta racional: porque la viuda vive sola, su vaca no pastó en el rebaño común y no contrajo la infección. La respuesta de la multitud: porque ella trajo la plaga. Ella protegió su ganado con un círculo mágico, sacrificando nuestras vacas al diablo. Es decir, si tuviste suerte y la desgracia te evitó, tú eres el culpable. Tu fortuna en medio de la desgracia general se convertía en prueba del crimen. En los archivos de Suiza y Alemania se conservan casos en los que se juzgó a personas por deslizamientos de avalanchas o por heladas. Los interrogados bajo tortura confesaban cosas completamente surrealistas. Un hombre confesó que él y sus cómplices golpeaban con palos el agua de un lago forestal para provocar una niebla que arruinó los viñedos del obispo. Otra mujer confesó que había enterrado en un campo una olla con veneno y que fue desde ese lugar donde comenzó a propagarse la roya en el trigo. Era la gestión de crisis de la sociedad medieval. Encontrar y quemar al culpable de la granizada era psicológicamente más fácil que reconocer que éramos impotentes ante la fuerza de la naturaleza. La ejecución del mago del tiempo daba la ilusión de control. La gente creía que, al destruir la fuente del mal, se asegurarían para el año siguiente. Era un sacrificio disfrazado de juicio. Lo especialmente aterrador era que pruebas de culpabilidad podían ser hábitos cotidianos completamente inocentes. Por ejemplo, si una mujer salía al huerto durante una tormenta para cubrir el repollo. Un vecino veía su silueta durante un relámpago. En el tribunal diría: la vi levantar las manos al cielo y el trueno retumbó. El intento de salvar su cosecha se interpretaba como control de la naturaleza. O, por ejemplo, el humo de una chimenea. Existía la creencia de que las brujas soltaban humo venenoso al viento. Si calentabas la estufa con algo que producía un humo espeso y maloliente, como paja húmeda o turba, y ese día alguien en el pueblo se enfermaba, la conexión se establecía al instante. En esta categoría de coincidencias desafortunadas también entraban las epidemias masivas. La muerte negra, la peste que diezmó media Europa, se convirtió en un catalizador para la búsqueda de enemigos. La gente no sabía sobre bacterias y pulgas. Veían que las personas morían en agonía, cubiertas de bubones negros. Esto parecía envenenamiento. Por toda Europa ardían hogueras. Primero se acusó a los judíos, afirmando que habían envenenado los pozos. Luego, cuando no quedaron judíos en la zona o fueron expulsados, comenzaron a buscar enemigos internos. Se acusaba a los enterradores de untar las manijas de las puertas con grasa de cadáveres de peste para que la epidemia continuara y ellos tuvieran trabajo. Se acusaba a los leprosos de querer contagiar a los sanos por envidia. En este caos, cualquier desviación de la norma se volvía fatal. Una persona que no se enfermó de peste, cuando toda su familia murió, causaba horror. ¿Cómo sobrevivió? ¿Hizo un pacto? ¿Le pagó al diablo con las almas de sus seres queridos? El síndrome del sobreviviente en la Edad Media podía llevar al patíbulo. A veces, la naturaleza presentaba enigmas completamente inexplicables. Invasiones de insectos. Langostas, orugas, escarabajos de mayo. También se intentó combatirlos legalmente. Esta es una de las páginas más curiosas y al mismo tiempo aterradoras de la historia del derecho. Los juicios contra animales. Los tribunales eclesiásticos convocaban en serio a enjambres de langostas o bandadas de ratones. Se les asignaban abogados. El fiscal exigía que los plagas abandonaran los campos bajo amenaza de excomunión. Un abogado, humano, defendía a los insectos, argumentando que eran criaturas de Dios y tenían derecho a alimentarse, o que eran demasiado pequeños y no podían presentarse en el tribunal. Esto parece una comedia, pero detrás de ello había una tragedia de impotencia. Y si la excomunión de los insectos no ayudaba, la ira se volvía nuevamente contra los humanos. ¿Quién trajo estos escarabajos? Resumiendo los 7 métodos, vemos un cuadro de total desprotección. Un extraño, un enfermo,
Un representante de una profesión sucia, una víctima de rumores, un disidente, una mujer o simplemente una persona que se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cualquiera podía convertirse en víctima. El sistema era cerrado. No requería pruebas materiales. Se alimentaba del miedo, los rumores y las coincidencias. El proceso inquisitorial, concebido como una búsqueda de la verdad, se convirtió en una máquina de estampar culpables, porque la sociedad exigía respuestas. No podía vivir en un mundo de caos. Necesitaba un mundo donde cada desgracia tuviera un nombre y un apellido. Pero nada es eterno. A finales del siglo XVII, este hechizo comenzó a disiparse. La máquina judicial empezó a atascarse. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Acaso la gente se volvió más amable? No. Simplemente cambiaron las reglas de la prueba. Nos dirigimos al final de nuestra historia, a cómo la era de la gran sospecha llegó a su fin y qué precio pagó Europa por esta lección. Hemos analizado 7 maneras en las que una persona común podría caer bajo sospecha. Pero, ¿qué tan poderosa era este sistema? ¿Podía romper a alguien que tenía poder, dinero y fuerza militar? La respuesta es sí. El mecanismo de la mala fama, el interrogatorio inquisitorial y los rumores fabricados era un arma universal. Y la historia que mejor lo demuestra ocurrió a principios del siglo XIV. Una historia que nos dio la superstición sobre el Viernes 13. Se trata del juicio contra la Orden de los Templarios. Este es el caso perfecto que muestra cómo el Estado utilizó el sistema de sospechas para destruir a sus competidores políticos. Imagina una organización que es al mismo tiempo un comando de élite, una corporación transnacional y un banco. Los caballeros del templo fueron los héroes de las cruzadas. Poseían miles de castillos en toda Europa, su tesorería estaba llena de oro y el mismo Papa les otorgó inmunidad. Los obispos locales y los reyes no tenían derecho a juzgarlos. Parecía que estas personas eran invulnerables. Pero el rey francés Felipe IV, el Hermoso, tenía un problema. Debía a los templarios una suma astronómica. No quería pagar sus deudas, quería quedarse con todo el oro de la orden. Pero, ¿cómo atacar a aquellos que estaban protegidos por la Santa Sede? No se podía simplemente declarar los enemigos. Era necesario hacer que la Iglesia misma se deshiciera de ellos. Era necesario destruir su reputación. Los abogados reales pusieron en marcha la máquina de propaganda a toda velocidad. Usaron los mismos métodos que se aplicaban contra las curanderas del pueblo, pero a una escala estatal. Primero comenzaron a circular rumores por París. Se susurraba que tras los altos muros de Temple, la residencia de la orden, algo extraño estaba sucediendo. Se decía que durante la recepción en la orden, los novatos debían escupir sobre el crucifijo. Lo que ellos besan al maestro en lugares inapropiados, en el ombligo, en la base de la columna vertebral y en los labios. Que adoran a una cabeza barbuda, un ídolo llamado Baphomet. Que se entregan al pecado sodomita. Presten atención. Al rey no le necesitaban pruebas de corrupción o errores militares. Necesitaba acusaciones de herejía y vicios contra natura. Porque precisamente estas acusaciones trasladaban el asunto del ámbito político al ámbito de la fe. Esto desataba las manos de la Inquisición. Al amanecer del viernes, 13 de octubre de 1307, los agentes reales abrieron los sobres con órdenes secretas y simultáneamente arrestaron a cientos de caballeros en toda Francia. El efecto de sorpresa fue total. Pero lo más interesante comenzó después. Los templarios arrestados eran guerreros duros que habían pasado por guerras en Tierra Santa. Aparentemente debían resistir. Pero el sistema de interrogatorio de la Inquisición los rompió en pocas semanas. ¿Por qué? Porque les quitaron el honor. Los acusadores utilizaron la psicología de manera astuta. A los caballeros se les decía: sus maestros ya han confesado todo. Todo el mundo sabe que ustedes son herejes. Si se niegan, significa que están poseídos por el diablo, y nosotros salvaremos su alma con fuego. Las torturas eran monstruosas. A las personas las estiraban en la rueda, les quemaban las plantas de los pies con grasa hirviendo, las mantenían en fosas con pan y agua. Pero la principal tortura era la acusación misma. A los orgullosos guerreros se les hacía creer que su orden era una secta satánica. Y muchos se rompieron. Comenzaron a repetir lo que los investigadores querían oír. Sí, escupimos en la cruz. Sí, vimos al ídolo. Los investigadores anotaban cuidadosamente estas confesiones. Un detalle interesante.
En los protocolos de los interrogatorios a menudo aparecen frases casi idénticas. Esto indica que los caballeros no contaban sus historias, sino que simplemente respondían sí a las preguntas que se leían de un cuestionario previamente elaborado. El guión había sido escrito de antemano, y los actores solo debían interpretar sus papeles. Este fue el primer proceso político ejemplar de tal magnitud en la historia de Europa. Felipe el Hermoso convocaba reuniones de ciudadanos en los jardines de París y obligaba a los monjes a predicar ante la multitud, hablando de los horrores que cometían los templarios. Era un trabajo con la opinión pública. El rey necesitaba que la gente se horrorizara y exigiera la ejecución por sí misma. La fama, el rumor, fue creada artificialmente y exagerada hasta el extremo. Al final, el Papa Clemente V, débil y dependiente de la corona francesa, no se atrevió a defender la orden. Bajo la presión de confesiones obtenidas mediante torturas y del descontento general, disolvió la Orden de los Templarios en el año 1312. El final de esta tragedia ocurrió en marzo de 1314. El gran maestro Jacques de Molay y el prior de Normandía, Geoffroy de Charny, quienes habían pasado 7 años en prisión, de repente retractaron sus testimonios. Afirmaron que se habían incriminado bajo la amenaza de muerte, que la orden era santa e inocente. Este fue un acto de increíble valentía, pero legalmente significaba la muerte. Aquellos que se retractaban de su confesión eran llamados caídos en herejía por segunda vez. Para tales, la hoguera se encendía de inmediato. Esa misma noche, en una isla en medio del Sena, el maestro y el prior fueron quemados vivos. La leyenda dice que desde las llamas, Jacques de Molay maldijo al rey y al papa, convocándolos a juicio divino dentro de un año. Y de hecho, ambos murieron en los meses siguientes. Pero para nosotros, lo importante es otra cosa. El proceso de los templarios mostró que ninguna persona está a salvo de la máquina de la justicia, si se utiliza el arma de la sospecha en su contra. Si se puede acusar de brujería y herejía a la élite del mundo cristiano, ¿qué se puede decir del simple campesino? Después de la derrota de los templarios, las compuertas se abrieron. La metodología estaba perfeccionada. Ahora se podía buscar conspiraciones secretas, orgías ocultas y enemigos encubiertos en cualquier lugar. Este proceso también consolidó en la mente de las personas la conexión entre herejía y magia. A los templarios no solo se les acusaba de errores teológicos, sino específicamente de brujería, de adorar a un gato, de besos mágicos. El poder comprendió, para destruir al enemigo era necesario deshumanizarlo. Había que hacerlo aterrador y repugnante. Y esto no solo funcionaba contra personas u organizaciones específicas. A veces, el miedo se volvía tan denso que comenzaba a controlar a la multitud físicamente. La sospecha y la tensión buscaban una salida y la encontraban en las formas más extrañas de locura colectiva. El siguiente capítulo nos llevará de las intrigas políticas de los altos despachos a las sucias calles de las ciudades, donde la gente comenzaba a bailar y no podía detenerse hasta caer muerta.